Saludos, soy Cristian Espinosa Parra, subcoordinador de Cineclub Catarsis. Bienvenidos a esta serie de conversatorios que hemos titulado El documental autobiográfico como sustancia de la vida. Hoy nos acompaña el cineasta Juan Martín Cueva y su presencia nos parece muy pertinente aquí porque su obra es un serio replanteamiento de la identidad ecuatoriana, como una búsqueda hacia la comprensión del otro a través de la constante reinvención de la identidad propia. Por tanto, sus películas documentales nos muestran que lo verdaderamente contrario a la palabra no es el silencio, sino toda aquella manifestación violenta que nos anula como seres humanos. Juan Martín ha sido también director ejecutivo del Consejo Nacional de Cine, viceministro de Cultura y Patrimonio y agregado cultural en la Embajada de Ecuador en Colombia, así como director del Festival de Cine Encuentros del Otro Cine de Doc y fundador también de este festival, y director del Festival de Cine Cero Latitud. Actualmente es el director de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes. ¿Cómo estás, Juan Martín? Un gusto tenerte aquí. Buenas noches, Cristian. Muchísimas gracias. Estoy bien, confinado como todos, y estoy muy contento de esta invitación. Les agradezco mucho. Perfecto. Bien, hoy vamos a conversar acerca de cómo conviertes el material autobiográfico en tus documentales, ¿no? En imágenes cinematográficas. Y también vamos a estar conversando sobre tu último proyecto documental que has titulado Postdata. Así es. Por cierto, recordarles a nuestro público que cualquier pregunta que le quieran hacer a Juan Martín la vamos a estar comentando, la vamos a estar contestando a lo largo de este conversatorio. Bien, a continuación vamos a ver un fragmento de tu documental, El lugar donde se juntan los polos, del 2001. Llevábamos una vida tranquila, sin grandes sobresaltos. Una broma decía que en el Ecuador no pasaba nada, más que una línea imaginaria. Cierto que habíamos vivido dictaduras, pero como esa palabra no designaba lo que realmente eran, entonces se inventó otra forma de llamarlas, dictablandas. País de dictablandas, espacio de líneas imaginarias, lugar donde se juntan los polos. En Ecuador vivíamos preocupados por lo que ocurría en otros países de América Latina. En la casa se oía todo el tiempo a Víctor Jara, el cantante chileno asesinado en el Estadio de Santiago después del golpe. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. ¿Y vos? ¿Qué canción te recordará tu infancia cuando tengas 20 años? Como introducción, me gustaría decir que el documental autobiográfico renueva un objetivismo neutro y da cabida a un yo que resulta enunciación y enunciado, autoral en el discurso cinematográfico. También el documental autobiográfico tiene, tiene cabida, ¿no? Con el avance de las políticas neoliberales, la aparición del Internet, la exposición de la intimidad, los reality shows y la democratización de la tecnología. Y también hay que tener en cuenta igual el fin de los grandes metarrelatos que nos definieron, ¿no? El socialismo, el liberalismo, el cristianismo y el fascismo. En ese caso, nos vemos obligados, los hombres, a contar relatos mínimos pero universales de nosotros mismos para tratar de comprender un mundo carente ya de las utopías colectivas. En ese sentido, Juan Martín, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo concibes tú el documental autobiográfico? Gracias, Cristian. A ver, te voy a decir la verdad. El estilo, digamos, la modalidad que he ido desarrollando no ha sido una cosa que ha sido como predefinida. No ha sido un proceso muy teórico, digamos, de mucha concepción antes de ponerme manos a la obra. En particular en el lugar donde se juntan los polos que acaban de
de mostrar un extracto, en realidad un poco que se impuso la modalidad, un poco que se impuso esa necesidad de primero meter mi voz. Yo, así les debo confesar que a mí, yo acababa de terminar la escuela de cine cuando hice ese documental y sinceramente no me gustaban en general las películas muy autorreferenciales, mucho yo, mucha, eh, mucha referencia a uno mismo, ¿no? Sinceramente no era mucho mi intención, mi estilo, no era lo que me gustaba mucho, pero cuando surge un poco la primera idea, el primer esbozo de idea del lugar donde se juntan los polos, es cuando yo conocí a mi exmujer, que también está en el documental, y sobre todo la figura de su papá, que es un poco mi ex suegro, digamos, que es un poco el hilo conductor del documental. Al inicio se me planteó simple y llanamente como un tema, un personaje, o sea, me pareció interesante su trayectoria de vida, más allá de que tenga una relación familiar o no. Cuando yo me enteré de la vida de este hombre, Víctor, me pareció que realmente era una manera lindísima de contar toda una cantidad de cosas que sucedieron en América Latina en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, temas que a mí me interesaban por también un poco mi trayectoria de vida, mi juventud en esa época. Yo había estado un poco involucrado en temas militantes, cercano a temáticas como el exilio, todas esas cosas, en fin. Entonces, me planteó primero la idea de hacer un documental sobre Víctor Romeo, que era este hombre que a mí me parecía súper interesante porque me permitía hablar de un montón de cosas. Después se impuso un poco el tema de, bueno, ¿cómo voy a hablar de este hombre, no? Y dije, bueno, es el abuelo de mi hijo. Mi hijo todavía no nacía, estábamos esperando el nacimiento de Joaquín. Vivíamos en Francia, Víctor vivía en Nicaragua, y entonces un poco en algún momento, anecdóticamente, lo primero que surgió, así como sin mucha reflexión, fue un texto, y ese texto tenía la forma de una carta. No fue muy pensado, como te digo. Entonces empecé a escribir esa carta de un tirón. Escribí esa carta y de ese texto queda mucho en el documental finalmente, que es la voz en off mía, que me dirijo a Joaquín. Al inicio se llamaba el documental Carta al Joaquín. Luego estábamos esperando otro hijo, que resultó ser niña, Amalia, entonces ya no convenía el título, y finalmente se llamó El lugar donde se juntan los polos. Esa es otra historia. El título lo encontré al final, cuando ya estaba absolutamente terminado. Tocaba ponerle el título, ya estábamos cerrando la postproducción y no había título. Y ahí surgió ese título, que sale de la misma, para los que lo han visto, sale de una anécdota que cuento ahí. En fin, para resumirte, no fue una cosa muy pensada, muy reflexionada, muy conceptualizada. Fue más bien la materia, el material con el que yo estaba trabajando, lo que me llevó a la forma, que no era precisamente algo predefinido por mí, ni algo que... No es que yo quería incursionar en el documental autobiográfico. Yo quería contar una historia y resultó que esa historia se fue contando poco a poco de esa manera. Y luego ya me fue gustando. Me parece que es un formato que de alguna manera permite combinar muchísimos elementos con bastante facilidad, porque tienes una especie de cemento que une esos ladrillos distintos y finalmente permite mucha flexibilidad en la narración, me parece a mí. Una de las cosas que me parecen bastante interesantes es que hay un fragmento de la LEF, ¿no? Que está en el documental, que es justamente, No, no es de la LEF, no es de la Aleph, pero es de es de Borges. un poema. Sí, es un poema de Borges que se llama Las Causas, que está al principio y al final. Y eso tampoco estaba al principio, ojo, o sea, al principio del proyecto.
Eso en algún momento surgió, porque me dio, pero no te dejé terminar la pregunta. Pero digamos, me pareció que hacía falta una especie de marco, no es teórico ni mucho menos, pero un poco una idea más general que me lleve a hablar de estas personas en particular y de estas circunstancias y de estos momentos y de estos lugares. Y ahí me pareció eh, que el poema de Borges, que es como una enumeración de un montón de cosas aparentemente desconectadas entre sí y que finalmente dan la concreción, la realidad de las cosas, ¿no? Claro, y En justamente un es por, momento dado, y justamente ese hecho sea de hablar de esas cosas como mínimas en ese poema de Borges, que de alguna manera remite a la simultaneidad y que termina como usurpando el universo, ¿no? Porque yo recuerdo que al final claro, decía, cosas, todo eso necesitamos para que nuestras manos se encontraran, creo que dice. exacto, sí, Eh, sí, exactamente. No me lo sé de memoria, pero esa es un poco la idea. Cosas mínimas y también cosas muy grandes, ¿no? Dice los rastros de las grandes migraciones, no sé, ¿no? Pero habla de cosas como universales, gigantescas y de cosas muy chiquitas, muy anecdóticas, muy cotidianas. En algún momento se me cruzó por la cabeza que un título para esa película podía ser un título robado de Silvio Rodríguez, que yo en un momento dado le quise poner Causas y Azares, pero me cayeron, me dijeron, estás loco, es un pésimo título. Bueno, me acabaron. Mi productor, un montón de gente, y dije, no, bueno, ya. Hasta pensé en usar la canción, pero en fin, ese es otro tema. ahora yo no sé si podamos de alguna manera decir que el documental, el documental autobiográfico, bueno, en tanto transmite, digamos, su yo, sus subjetividades, de alguna manera no ficción, pero ese yo lanzado al contexto, a los procesos políticos de América Latina, ¿no? Que están reflejados en el documental, es de alguna manera ficción en la medida en que necesita recursos ficticios de la ficción para poder contarlos. A ver, no sé muy bien a qué te refieres, pero personalmente yo pienso que casi todo documental usa recursos, digamos, robados de la ficción. Eh, Finalmente un documental no es más, no es más real, iba a decir, que una ficción, es decir, no es más objetivo en ningún caso, es siempre una construcción, siempre un discurso, siempre hay un punto de vista y por ahí te resbalas un poco hacia dispositivos que parecerían venir de la ficción. Hay cosas que los puristas del documental le reprochan. Yo tengo amigos, tengo colegas, tengo incluso profesores que de la escuela de esa época que me decían, que me llamaban la atención por algunas cositas que me decían, es que eso está puesto en escena. Yo decía, sí, o sea, yo no estoy trabajando con una especie de dogma que me impide incluso eh, poner en escena algunas escenas, algunas secuencias como si fuesen ficción, aunque es una ficción muy ligera, digamos, muy poco producida, pero hay conversaciones que son, digamos, provocadas, hay situaciones que son buscadas, que son rearmadas, no todo es un registro espontáneo de la vida cotidiana. Es decir, y realmente no siento ningún problema con eso. No es que ese momento aparecía el periódico, el titular que me hacía falta exactamente, o que ese momento en una conversación espontáneamente surgía el tema de la infancia de la Pancha, por ejemplo, que hay una escena que habla de eso, sino que sí, es una puesta en escena, y me parecía a mí que era una manera orgánica, digamos, dentro de lo que se estaba armando, para introducir eso, ¿no? Sí, desde el primer instante que tú pones la cámara frente a cualquier cosa, estás ficcionando un poco la realidad, estás escogiendo qué quieres filmar, qué momento quieres filmar, desde dónde hasta dónde, estás contando, estás cortando también.
Pero de ¿no? alguna manera el documental termina siendo como que mucho más espontáneo que ser ficción porque no sabemos cómo la realidad va a terminar cambiando todos los planes o tal vez ciertas cosas que teníamos planificadas, ¿no? Claro, en eso sí, claro, en eso sí el documental autobiográfico en particular, el documental en general, no siempre, pero en general es un material que se va construyendo, es una película que se va encontrando en el camino, no es algo preescrito, planificado como una ficción sí puede serlo. En la ficción también siempre hay algo de inesperado, algo de sorpresa, algo de creación en ese momento, pero una ficción puede estar mucho más preescrita, hay un guión, a veces hay hasta un storyboard, se sabe exactamente qué tipo de plano quieres, etcétera, etcétera. En el documental generalmente no puede pasar eso, en algunos casos sí, pero cuando estás trabajando con material autobiográfico y sobre todo cuando estás trabajando, creo, con material presente, digamos, en el transcurso de las cosas, no estás hablando de algo, aunque sea autobiográfico, pero tú podrías estar hablando solo de tu vida en la época escolar. Entonces, eso ya no va a cambiar, eso ya fue. Sigue siendo autobiográfico, pero ya no hay sorpresas ahí. En cambio, cuando estás trabajando con el presente, con el cotidiano, con lo que te pasa en el día a día, que siempre tiene un ladito medio como de crónica o como de diario, ahí sí tienes que estar abierto a la sorpresa, ¿no? Tienes que estar abierto a lo inesperado. No puedes planificar. En el caso del lugar donde se juntan los polos, hubo algunas cosas absolutamente que realmente nos cayeron como anillo al dedo, digamos, por un lado, pero también como un baldazo de agua fría, porque nos hacía que la cosa cambie. Estábamos hablando del golpe de Estado en Chile, de Pinochet, del exilio, etcétera, etcétera, y de pronto cae preso Pinochet. Eso obviamente no estaba previsto, ni mucho menos, y eso hace que tenga que buscar eh, algún amigo, algún conocido en Londres que me pueda dar filmando el arresto de Pinochet en Londres. Finalmente encontré un pana que ahora se volvió amigo de siempre, que no lo conocía en esa época, es un cineasta argentino que vive en Londres, y me dijo, no, yo tengo filmado el asunto, y en fin, se usaron algunos planos de eso, pero eran cosas absolutamente imprevisibles, cosas también, lo que mencioné hace un ratito, o sea, no sabíamos que iba a venir otra niña, entonces el dispositivo inicial, el título, todo, era la carta al Joaquín, ya no pudo ser la carta al Joaquín. Eh, la muerte del Víctor, ¿no? Evidentemente no podíamos saber que eso iba a ocurrir, y eso sí fue algo que modificó muchísimo para responder a tu pregunta, tal vez esto es bueno. Eh, lo que se ve de Víctor en el documental, que fue filmado en Nicaragua en el 99, no era supuestamente un material que yo iba a usar, era como parte de la investigación. O sea, yo le filmé ahí, pero no sé si se fijaron, pero ni siquiera está bien filmado, bien encuadrado, bien iluminado, se va el foco. Es terrible. Esas imágenes son de, digamos, muy mala calidad técnica. Lo que pasó fue que eso lo hice, como te digo, para preparar una larga conversación con Víctor, varias conversaciones con Víctor filmadas. Pero en mi cabeza eso era un material para pautar, para transcribir y para trabajar, y luego le haría una entrevista bien hecha. Esa era mi idea. Resulta que después de eso se enferma Víctor gravemente. Me dice, no, oye, ¿sabes qué? No, eh, no vamos a poder filmar todavía porque estoy mal, estaba en el hospital, estaba con cáncer, tenía quimioterapia, perdió el cabello, yo era un tipo como todos, un poco vanidoso, no quería que se le vea como estaba demacrado. Entonces me dijo, no, esperemos para filmar cuando yo esté bien. Lamentablemente nunca estuvo mejor, falleció. Y yo dije, y ahí tuve una ayuda muy grande de mi productor, Jean-Marie Barbe, porque para mí se me cayó el mundo. O sea, yo dije, puta, se acabó el proyecto. Además del dolor, digamos, familiar y de la pérdida y todo, pero además dije, chuta, se me murió mi personaje principal, o sea, ¿qué hago? Y él me dijo, a ver, muéstrame el material.
Él ya lo había visto en parte. Me dijo, úsalo tal cual, no te preocupes. Si es que alguien se fija en que se va de foco el plano en algún momento, que está mal iluminado, es porque no hay interés por lo que realmente se está contando. Así que lo usé. Incluso lo usé más de lo que tenía previsto usar, ¿no? Yo no quería hacer tanta entrevista así, Talking Heads, pero finalmente creo que funciona, se fue dosificando el uso de esa entrevista y lo hice, ¿no? Pero eso, por ejemplo, era un material que no estaba hecho para eso, para nada. ¿Te parece si miramos otro fragmento del lugar donde se juntan los polos para continuar? Como ustedes quieran, claro, claro que sí. La historia de este continente ha sido dolorosa, y no es con telenovelas ni con patos Donald que nos van a hacer olvidar. Preferimos llorar y recordar que olvidar para estar tranquilos. ¿Para qué sirve la memoria? ¿Para que nos digan qué terrible que era el comunismo y nos oculten cómo funciona el capitalismo? Las primeras semanas del 2000 fueron para el Ecuador un momento confuso que hasta ahora no ha podido digerir. Nuevamente se encontraron en Quito los indios con el poder mestizo. Nuevamente fueron vistos como invasores, pero esta vez una gran parte de la población compartía con ellos la indignación frente a la corrupción del gobierno y la oposición a la dolarización de la economía. Algo había cambiado, y el poder, sintiendo eso, temblaba. Perfecto. Por otro lado, a mí me gustaría hacer hincapié en algo respecto al cine en general, ¿no? Y es que siempre el cine ocurre en presente, o sea, así no queramos, así, o sea, el cine ocurre en presente. Podemos Espérate, utilizar perfecto. cualquier tipo de recursos como flashback o flash forwards, pero siempre la ilusión del futuro o del pasado se convierte en una hora perpetua, ¿no? Que nos inmortaliza a través de las imágenes. Y yo no sé si quizá a lo mejor tú elegiste hacer cine porque siempre ocurre en presente y quizá esa era la mejor forma de repensar, de reinventar la historia de un país desmemoriado como es el Ecuador. Sí, perdón, pero al principio tuve algún problema con el audio y no te oía, pero en fin, creo que capté lo que estás queriendo hablar del el tema del uso de, digamos, las temporalidades y la manera de tal vez va a sonar un poco filático lo que voy a decir ahorita, pero hay una frase de Tarkovsky que dice, hacer cine es esculpir el tiempo, ¿no? No pretendo ni mucho menos hacer cosas como las maravillas que hace Tarkovsky, pero es absolutamente precisa esa definición. Es decir, hacer cine realmente es jugar eh, con temporalidades diversas. Y al principio uno se asusta porque piensa que le va a eh, confundir al espectador en algunos casos, porque obviamente hay narraciones mucho más lineales, mucho más sencillas, digamos, cronológicas, que no tienen saltos y elipsis y, en fin. En el caso del lugar donde se juntan los polos, la cosa más bien se fue armando una vez más en el propio proceso creativo, sobre todo con el montajista, porque tuve mucha suerte yo. Tuve un montajista increíble, un mexicano, Alex Rodríguez, que tenía como unas intuiciones geniales. O sea, yo le decía, bien, es que esto me gustaría poner en relación con esto otro, pero no sé bien cómo, a nivel, digamos, visual o a nivel, digamos, lógico de las ideas, cómo se pueden unir estas dos cosas. Y el tipo le encantaba experimentar, digamos, tenía un manejo impresionante, además de la parte técnica, pero también del discurso, ¿no? Entonces me decía, espérate, ¿y por qué no le desplazamos de esto para acá? Digo, pero le vas a confundir al espectador si estamos hablando qué sé yo, de Chile de los años 70 y de pronto te vas a saltar a Cuba de los años 50, ¿cómo? Y el tipo me decía, espérate, es que tienes siempre tu voz, tu narración, y tienes siempre el crecimiento del Joaquín y la llegada de la Amalia, o sea, tienes una temporalidad de base que es del presente,
pero eso te permite ir hacia cualquier momento del pasado y tienes un montón de recursos. En eso el documental es riquísimo trabajarlo, porque tú puedes inventarte, o sea, pones un programa de radio que menciona alguna cosa y ¡pac! Te da pie para pasarte a otra época, a otro momento. Eh, pero siempre puedes regresar al transcurso del tiempo presente, que ese sí es lo que es. Siguen pasando cosas, sigue creciendo el guagua, había un montón de cosas que no están en el documental, pero se rompe la pata, está embarazada la mamá, viajamos a Nicaragua, qué sé yo, pasan un montón de cosas en el presente que te van, que eso sí no puedes, puedes optar por ignorarlas y no meterlas en el documental. Y eso es un peligro terrible. Ahorita lo estoy viviendo. Después vamos a hablar, creo, de lo que estoy haciendo ahorita, pero cuando te metes en estos procesos, te parece que todo tiene que entrar en el documental y te vuelves loco, porque estás viendo lo que postea la gente en Facebook, estás viendo lo que pasa en tu barrio, estás viendo lo que estás tratando en clases, estás viendo lo que pasa en el noticiero, y todo crees que tiene que entrar, o sea, uy, todo es importante en la primera instancia, y después tienes que filtrar eso y decir, bueno, ¿para qué realmente me sirve? Eh, eh, Ahorita estoy viviendo exactamente lo mismo que me pasó hace 20 años cuando hice el lugar donde se encuentran los polos, porque ahorita estoy haciendo un documental, no creo que querías pasarse todavía eso, pero que se llama Postdata y que es como justamente una postdata, es ser una carta, esta es una postdata. 20 años y las circunstancias, todo ha cambiado totalmente y me acuerdo perfectamente los procesos que viví en ese momento, es decir, esta especie de necesidad de filtrar las cosas que van sucediendo y como estás metido en un diario de tu vida cotidiana, pasan miles de cosas, y tú crees que todo es importantísimo. Y este proceso de filtrar también tiene que ver con esa necesidad de dosificar, digamos así, el tiempo que estás contando eh, para que no se vuelva una cosa eh, confusa o como arrolladora para el espectador, porque cuando hice el lugar donde se juntan los polos y cuando lo estrené en Francia, por ejemplo, en París, un gran amigo que me dio varios tips así increíbles de la película, que yo ni siquiera había pensado. Pero es increíble cuando vos le escuchas a un espectador pilas las cosas que te dice sobre tu trabajo. Y yo ni pensé en eso cuando lo hice. Pero en fin, a lo que iba es que él sí me dijo, por ejemplo, ese es un documental para un espectador latinoamericano y de una generación determinada. A mí me dice como francés, se me confundían las épocas. O sea, él me decía que le gustó mucho el documental y que, en fin, le emocionó y todo. Pero me dice, pero me perdía, ya no sabía si estaba en Nicaragua, en Chile, en los 70, en los 50, en Cuba, en el Ecuador, porque claro, son momentos y materiales tan distintos, pero que visto desde afuera pueden parecer, eh, te puedes confundir personajes. A mí me pasa cuando yo veo una película, incluso de ficción, y he visto distraídamente un personaje, un momento dado, de pronto digo, ¿cuál era este? Y eso pasa también en el documental. Sobre todo si estás hablando de las mismas personas, de pronto le ves en una foto cuando tenía 20 años, después le ves cuando tiene 70 y después chuta, es bien confuso. Entonces el material del documental autobiográfico y además de eso, que creo que en mis trabajos se combinan dos cosas, que es esta modalidad autobiográfica, pero también el uso de archivos, ¿no? De otros, digamos, imágenes preexistentes, sonidos preexistentes, que uso. Esas dos cosas te dan al mismo tiempo vuelven complejo todo el proceso de montaje, pero te da una libertad increíble, te dan una cantidad de recursos narrativos impresionantes para poder contar tu historia. Perdona, que regrese un poco a esto que me dices que le ha sucedido a este espectador francés sobre cómo esta confusión de las David, épocas, ¿no? sí.
pero quizás resulta interesante en la medida inclusive en que tú mismo en el documental dices como que, o sea, lo que le pasa a un país en América Latina es como lo que le pasa a toda América Latina, ¿no? Sí, quizá nosotros como latinoamericanos no nos des una confusión de épocas, pero quizá para alguien extranjero, para alguien europeo sí, sí les resulta un poco confuso, ¿no? Claro, sí, o sea, siempre hay una lectura, digamos, contextual de un espectador determinado, ¿no? O sea, estoy seguro que ahorita ver esa película hoy es muy distinto de haberla visto hace 20 años, para cualquiera, la misma persona la ve ahora y hay tantas cosas que han pasado desde entonces hasta ahora y que uno sí tiene en la memoria, aunque no estén en la película, pero le resuenan. Entonces, y también el contexto, digamos, geográfico y cultural. Un espectador noruego de 20 años probablemente no tenga ninguna referencia de lo que estamos hablando. Si funciona o no funciona, bueno, eso ya depende de mucho del espectador, pero digamos, yo creo que un documental bien hecho sí se puede leer, se puede entender, te puede incluso emocionar, aunque no tengas todas las referencias necesarias. Eso es algo que también creo que se debe cuidar muchísimo cuando estás narrando algo, porque tú das por hecho algo, ¿no? O sea, tú dices, si en este momento yo digo Leonidas Issa, todo el mundo sabe quién es Leonidas Issa, pero resulta que de pronto un espectador argentino no tiene idea quién es Leonidas Issa, o un espectador después de 10 años no tenga idea quién es Leonidas Issa. Pongo este ejemplo porque estoy trabajando un poco con material del levantamiento de octubre, solo por eso pongo este ejemplo, pero es decir, hay referentes que cuando yo digo el levantamiento de octubre, todos nosotros sabemos de qué estoy hablando, pero de pronto un espectador canadiense no tiene la más pálida idea de qué diablos están hablando. Entonces, esto es algo que en el proceso de construcción de la narración, que en el documental se hace básicamente en el montaje, tienes que, a ratos es bueno mostrarlo a espectadores que no tienen la más pálida idea de lo que pasó. O sea, eso es lo que me está pasando ahorita y eso estoy reviviendo situaciones y preocupaciones y asuntos que ya viví hace 20 años cuando hice el lugar donde se gustan los polos, ¿no? Ahora yo no sé si cuando tú hiciste este documental, uno de los riesgos a asumir al lanzar, digamos, al enunciar tu yo, tu subjetividad, era que ese yo está colocado, por supuesto, en el contexto político que te tocó vivir, ¿no? Y al final del documental, digamos, tú dices que vas a volver a Ecuador. Yo no sé si esa idea de regresar al Ecuador ya la tenías planificada antes de comenzar el docu o fue mientras lo hacías. Y ya, me estás obligando a revelar cosas que, bueno, está bien. Eso, por ejemplo, es ficción, o es ficción entre comillas. Eso era el final que le convenía al documental en ese momento, ¿ya? Eh, como narración, como dispositivo de narración en sí. Resultó que también sí tomamos la decisión de regresar. Coincidió más o menos la época, pero esa frase específica, que es la frase casi final, creo, del documental, regresémonos al Ecuador, sí es como lo que tú mencionabas al principio, de alguna manera es un final guionado, un final de ficción. Resulta que fue verdad, no nos quedamos a vivir en Francia e hicimos unas tomas aquí en el Ecuador para justificar, no, sí nos regresamos, pero no fue algo, no fue algo que venía de esa realidad tan, o sea, siempre las decisiones que tomamos son una mezcla de un montón de cosas. Entonces, con el nacimiento de la segunda guagua, con un montón de cosas, con la muerte del Víctor, con un montón de cosas, hicieron que decidamos regresar al Ecuador. Pero, pero si nos atenemos a lo que pasaba en el documental, era necesario. ¿Cómo se cierra ese documental? Tenía que cerrarlo de alguna manera, en que se unan
los distintos planos, digamos, los distintos niveles. Y entonces tenía que ser alguna decisión de familia, tenía que terminar con algo, tenía que terminar con el nacimiento de un guagua o con algo, con una enfermedad, con un paseo, con una caída, con lo que sea. Entonces un viaje de regreso al país de donde tú vienes era como un cierre fuerte. Están pasando estas cosas en el Ecuador, yo estoy lejos, me estoy perdiendo de esta cosa, nos regresamos, compañeros. Y ahorita estoy viviendo lo mismo. Nuevamente, ahorita que hablo con ustedes me doy cuenta que estoy reviviendo un montón de cosas. Ahorita estoy haciendo un documental y dale con adelantarme a lo que ustedes tenían planeado, pero perdón. Y también, como es de alguna manera un diario, la segunda parte del documental es como un diario del confinamiento, no acaba nunca, porque sigue igual, y claro, hoy día podría terminar con, qué sé yo, pude terminar con la renuncia del Sonnenhorst, pude terminar con el cometa que estaba pasando, pude terminar con el eclipse, con lo que sea, pero tienes que buscar un punto final, y en este caso decidí que el punto final sea la jornada de ayer por unas circunstancias absolutamente azarosas, porque mi hija cumplía 10 años y dije, ya, pues eso es un punto en un cronograma, en un calendario familiar. Mi hija cumple 10 años, ese es el día que se termina el documental. Pero es arbitrario, una vez más, es de alguna manera una ficción. No me inventé, era el cumpleaños de mi hija, pero son decisiones que tomas porque le conviene a la narración, no porque tiene que terminar el 27 de julio el documental, no. Pero escoges algo para que le cierre un poco la historia, que cierre el círculo, ¿no? De Podría alguna, seguir y de seguir, alguna en fin. manera uno no sabe si la realidad se le termina imponiendo a uno o uno se termina imponiendo la realidad, ¿no? Pero bueno, ya vamos a seguir conversando ahora. Vamos a ver un fragmento de tu otro documental, Este maldito país del 2008. Yo, para entonces, yo ya sufrí 2 años en Ambato el racismo, la discriminación, la burla, el idioma y todo lo demás. Entonces yo despapallé ella. Mientras las 13 no podían hablar, yo estaba tomando un trago y ya, faltó micrófonos. Buenas noches, señores dirigentes de la parroquia La Victoria, señores autoridades invitados, señores de la mesa directiva. Mi nombre es María Dionisio Choloquinga. Tengo 18 años y represento a la comunidad Collantes Chucutisí. La señorita tal, 4º año, Nacional Salcedo. Chicas bien bonitas, con ojos claros y todo. Y yo me vestí de indígena. El mejor anaco que yo puse esa vez fue, me fui y le dije, ¿quieren alquilarme la ropa? Muy bien, voy de indígena. Y verdaderamente gané la campesina bonita cantonal. Las personas nunca decimos que somos un cuerpo, decimos que tenemos un cuerpo. Y este cuerpo, este rostro, no es el que quisiéramos tener. Los ecuatorianos no decimos que somos un país, sino que tenemos un país. ¿Pero qué país es este? ¿El de Miss Ecuador o el de Campesina Bonita? ¿El hermoso país de cutis perfecto y nariz respingada? ¿O el país profundo de costumbres, realidades y estéticas impuras? ¿Este maldito país en el que el otro no existe? Bien, algo muy importante que a mí me parece haber encontrado en tu obra, bueno, específicamente, ¿no? En el lugar donde se juntan los polos de que ya hablamos, y en este maldito país, es que hay una simultaneidad que me parece que es necesaria para rescatar la identidad, para rescatar la historia, porque en el lugar donde se juntan los polos, si bien tú nos dices que tu voz en off es la que nos mantiene como anclados al presente, sin embargo hay la realidad de distintos países latinoamericanos, ¿no? Que tienen un destino común de igualdad, de libertad. Eh, y en cambio ya en este maldito país ya hay, o sea, los testimonios ya son, digamos, de los distintos tipos sociales, ¿no? Del Ecuador, gente indígena,
gente de la comunidad LGBTI, de ascendencia libanesa, china, etcétera, ¿no? Y me parece, como te digo, que si no existiera esto, en la medida en que las revoluciones armadas, creo que ya en este siglo se han convertido en una revolución más bien que relativiza las cosas, em, y la conciencia de muchas más, ¿no? Eso me recuerda algo que decía Carlos Pérez Agustí, de que la auténtica revolución humana es ver lo insignificante, ver lo mínimo, las pequeñas cosas que nos habitan, ¿no? En un momento del documental de este maldito país, Jorge Enrique Adún dice que la identidad no es algo que uno hereda y se queda ahí, sino algo que también cambia, ¿no? Eh, ¿Cómo este documental incidió en ti o cambió la percepción que tú tenías sobre la idiosincrasia de los ecuatorianos, o más bien reafirmó algo? Este, a ver, es que son casos muy distintos, ¿no? Creo. Debe haber seguramente, digamos, algunos elementos en común, me imagino, porque cuando uno hace algo siempre queda una huella de quien lo hizo. Pero, digamos, son procedimientos y, y formas de producción y procesos muy distintos. Este maldito país fue parte de una serie, es una propuesta de una televisión brasileña de esa época, que se llamaba Televisión América Latina, que hizo una convocatoria para que en 10 países de América Latina se hiciesen documentales sobre un poco los rasgos que definen a la nacionalidad, a la identidad de cada pueblo. Es decir, quiero decir, no era un tema que yo escogí libremente, se me ocurrió hablar de esto. Había un formato, había una línea que unificaba, era parte de un conjunto. Entonces, dentro de ese formato, digamos, yo metí algunas ideas que tenía, que estaban sueltas, que estaban en algunos proyectos, pero que no tenían como una versión definitiva, sino que eran simplemente ideas, anotaciones, bocetos. Y no sé si se nota, pero muchos de esos bocetos, muchas de esas ideas tenían que ver con la música. No tenía que ver con la identidad, sino que tenía que ver con la música. Es decir, yo tenía muchos personajes pensados, medio acercados, pero no tenía un proyecto definitivo y que trataban de la música. Entonces estaba el Jaime Guevara, estaba el Jaime Enrique Aymara, estaba el propio Jorge Enrique Adum, hablaba de Vasija de Barro. No recuerdo, había una bailarina, Natalie, que estaba en Guayaquil. Es decir, había mucha relación con la música. Limber Valencia, ya finalmente el uno entra porque es afro, el otro entra en la película definitivamente, el otro resulta que es descendiente de libaneses, el otro también, en fin. Pero ahí me doy cuenta que un poco cuando uno está hablando de la música, está hablando de la identidad. Mi intención, mi preocupación, una vez más, digamos, previa, conceptual, no tenía nada que ver con la identidad. Yo no me interesaba hablar de la identidad necesariamente, pero como el pedido fue ese y el formato era ese, de algún modo se fue encarrilando por ahí, ¿no? Y claro, salieron algunos personajes que ya no podían entrar en este nuevo proyecto, entraron otros nuevos, pero por ejemplo, en el extracto que acaban de mostrar estaba Lourdes Esteban. Lourdes Esteban no tenía nada que ver con la música. Ella, por ejemplo, fue una idea que me surgió ya cuando estaba planteándome este maldito país, que además se llamaba Los Ecuatorianos, porque la serie se llamaba Los Latinoamericanos y cada capítulo se llamaba Los Uruguayos, los colombianos, en fin, Los Ecuatorianos. Y hay una versión más corta que está en la serie esa de la tal, que se llama Los Ecuatorianos. Esta es una versión un poco más larga y un poquito más, digamos, mía, pero eso ya fue por suerte pude hacerla, los productores estuvieron de acuerdo y hice una versión un poco más, digamos, fuera de la serie, menos formateada. Pero más que cuestionarse, se reafirmaron algunas ideas que yo tenía. Básicamente porque te das cuenta que es imposible definir la identidad,
es un absurdo. La propuesta misma es bastante absurda. ¿Cómo somos los ecuatorianos? Somos como yo o como tú, o como la persona que nos está oyendo, o como... Un punto de partida, digamos, bastante absurdo si uno lo toma como una pregunta real. Pero si lo toma como una pregunta para volarte, para reflexionar y para hablar de situaciones y de personajes y de ideas, que finalmente, una vez más, creo que es una salida fácil lo que estoy diciendo, pero es que cuando estás metido en un proyecto, todo parece relacionarse con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando. Entonces, claro, cuando estás pensando en los ecuatorianos, todo entra ahí, todo. Entonces ahí, una vez más, hubo que filtrar muchísimo, porque habían tantas posibilidades, tantas ideas, tantos personajes, todo podía contar a los ecuatorianos. Entonces había que escoger. Luego, muchos años después, no sé si lo conocen, pero vi el documental ese maravilloso de Alex Cuesta, de Alexandra Cuesta, que también es medio cuencana, que se llama Territorio, ¿no? Y yo me acordaba de algunas cosas de este maldito país, y ese documental es mucho más, digamos, depurado, más sencillo, más eh, contemplativo, en fin. Pero si tú le das una lectura, claro, un poco siempre subjetiva, yo volví a ver un montón de cosas que están en este maldito país, que son dos cosas tan distintas, pero volví a ver situaciones, ambientes, rostros, paisajes, cosas que me recordaron a ese otro documental. Entonces, yo creo que eso es lo maravilloso que tiene el documental con respecto a la ficción, ¿no? Que te permite, te da mucho más libertad, te permite abrirte y permear el material que estás armando de lo que te da la realidad. Y yo creo que eso, la ficción demasiado convencional, demasiado, no te permite eso. Por suerte hay cosas híbridas, no estoy en contra de la ficción, ni tengo nada en contra de la ficción, pero digo, hay formas de la ficción que son mucho más audaces formalmente, mucho más abiertas narrativamente y mucho más vivas, ¿no? Finalmente, porque una ficción demasiado preguionada, demasiado formateada, demasiado, por ejemplo, algo que está basado en un libro y que se obliga a estar demasiado fiel, demasiado cerca de su inspiración o de su base, rara vez logra tener como vida. Yo prefiero leer un libro que ver una película basada demasiado fielmente a la narración de un libro. O sea, finalmente prefiero la poesía que se desprende de la escritura literaria que una cosa súper, no sé cómo llamarla, preescrita, premasticada, que ya no te da ninguna sorpresa, ninguna emoción al espectador, más que la que está preescrita, ¿no? Claro que funciona, o sea, son recetas que funcionan, pero ya, pues, ya es previsible y es algo que a mí me parece que es de alguna manera una cosa mucho más perfecta en términos técnicos, en términos narrativos, etcétera. Prefiero una especie de borrador en donde pueden suceder muchas cosas y donde de pronto hay problemas de ritmo, hay desigualdades, hay sub y bajas, pero dentro de la ficción prefiero mil veces Casabetes, aunque haya escenas que vos dices, puta, por Dios, o sea, prefiero eso que una cosa súper guionada que te dicen este es el ejemplo máximo de la dramaturgia eficaz, que funciona. A mí me gusta el cine que, ficción o documental, no importa, que deja entrar a la vida, digamos, dentro de la película. Cuando le ves a un actor que está buscando y que improvisa y que encuentra cosas y que prueba y que arriesga y que se equivoca, ahí estás viendo algo con lo que realmente te puedes
sentir emocionado, identificado, que le puedes seguir. Si no, estás viendo una serie de Netflix que no. Sí, de pronto está muy bien escrita, muy bien hecha, pero no te da ninguna sorpresa. Esta mañana estaba viendo un diálogo hermosísimo entre dos actores que está por ahí circulando en redes, entre Ricardo Darín y Parra, el actor Andrés Parra, colombiano. Y es lindísimo como ellos plantean desde la actuación, ¿no? Cómo es meterse en un mundo prediseñado, preescrito, preestablecido. Me salí totalmente del tema, discúlpame. No, no se preocupe, más bien, igualmente me resulta bastante interesante esto que acaba de decir, ¿no? Porque había un autor, no recuerdo quién era, pero decía que la clave de las ficciones, de las no ficciones, son no tanto los cráteres ni los grandes acontecimientos que ocurren ahí, sino los tiempos muertos, las atmósferas, porque ahí está la esencia de la vida. Ahora, sí, finalmente, cuénteme y cuéntenos sobre su nuevo proyecto documental Postdata. ¿De qué trata? Ya. A ver, el punto de partida fue lo de octubre. O sea, a mí me pareció que se estaba viviendo algo realmente importante en este país, que no eran unos cuantos vándalos que estaban quemando llantas en las calles y que estaban rompiendo vidrios, sino que estaba pasando algo que además creo que nos sorprendió a todos por la intensidad, por la dimensión que tomó. Y yo no he hecho películas hace mucho tiempo. He estado metido en burocracia, he estado metido ahora en academia, pero ya como que me hacía falta un poquito hacer algo nuevamente. Y entonces empecé a escribir algunas ideas sobre octubre, pero no encontraba el tono. O sea, cualquiera puede hablar de octubre, legítimamente. O sea, todo el mundo tiene derecho de hablar de lo que quiera. Pero decía, ¿qué puedo decir yo sobre esto que sea pertinente, que sea interesante, que, en fin, que tenga sentido? Porque si no... Y en eso... también estaba viviendo yo momentos, digamos, a nivel mío, personal, íntimo, familiar, etcétera, que me cuestionaban también, ¿no? O sea, mis hijos grandes, los que se ven en el lugar donde se juntan los pueblos, que son bebés chiquitos, se le ven nacer a mal, etcétera, ahora son grandes, son universitarios, o sea, han pasado 20 años. Y se me ocurrió que eso no podía quedar fuera, o sea, que no podía contar octubre como si simplemente fuese un acontecimiento más de la realidad que está pasando, como si me dicen cuenta la erupción del Reventador. Entonces se unieron esas dos cosas. Y ahí fue que de pronto apareció el título, ¿no? En este caso no salió al final, sino al principio. Dije, no, pues, el lugar donde se juntan los pueblos, ¿qué era? Era una carta para mis dos primeros hijos. Ahora tengo una hija chiquita que ayer cumplió 10 años. Y se me ocurrió que podía ser interesante hacer justamente no una continuación, no una secuela, pero algo que tenga referencia a eso que hice hace 20 años. Y así nace entonces la idea de Postdata. Pero la cosa se sigue complicando porque igual que cuando estaba haciendo el lugar donde se juntan los polos, finalmente la realidad te atropella, te atrapa. Entonces, igual con lo de octubre, sentía que seguían pasando cosas, aunque ya se apagó un poco el momento más fuerte, más intenso, pero yo un poco buscando la manera de cerrar las cosas. Además, con un miedo, confieso, el miedo era que se vienen las elecciones y yo no quiero que mi película esté demasiado determinada, condicionada por esa circunstancia, ¿no? Entonces, esto lo hice además gracias a un pequeño apoyo que tuve de un programa
de becas para la creación que salió de la Universidad de las Artes. Pero había que hacerlo con una universidad extranjera, es decir, era un fondo justamente para desarrollar proyectos con alguien de afuera. Yo tenía una relación muy buena con la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Entonces les propuse. Y casualmente yo estaba en Cali, en el Festival de Cali, en noviembre pasado, cuando ya tenía la idea de octubre, que estaba rondando, la idea de esta cosa familiar también, y aparece esta convocatoria de Comuna, se llama, de la UARTES, y digo, voy a aplicar. ¿Pero con quién voy a aplicar si no tiene nada que ver con ningún otro país mi proyecto? Pero como estaba en Colombia y estaba con estos amigos, les digo, oigan, voy a plantear este proyecto, ¿puedo plantearlo con Colombia? Me dicen, claro, por supuesto, pero ¿qué tiene que ver con Colombia? Y en realidad no tenía nada que ver con Colombia. Postulé y gané. Entonces terminé yendo a editar en Colombia. Estaba editando en plena edición a inicios de marzo, empecé a fines de febrero, estábamos editando, metidos en los archivos de octubre, pero ya se iba haciendo la bola de nieve esta gigantesca de la pandemia. No lo veíamos venir ni tenía nada que ver con la película, pero cada vez se oía más, hasta que me dicen, oye, te tienes que regresar al Ecuador porque acaban de cerrar las fronteras y si no regresas hasta el lunes a la medianoche, ¿cuándo también volverás? Yo estaba en pleno montaje, había empezado apenas. Chuta, nada, me tocó regresar y se interrumpió todo, se quedó varado durante 4 meses, casi 3 meses y pico, se quedó varado el proyecto. Ahí con unos 15 minutos medio en borrador, en primer corte, pero no sabía nada más. Y aquí en el confinamiento es que ya a uno se le empiezan a dar vueltas en la cabeza un montón de ideas, a todo el mundo le pasa eso, creo, en el confinamiento. Tienes horas y horas de estar aquí encerrado en la casa. Y dije, no, pues, es que esto es parte de la película. O sea, y finalmente va a ser una película como en 2 partes, bastante en ruptura, digamos, o sea, narrativamente y hasta en el estilo, creo, en el ritmo, van a ser muy distintas. La primera parte que tiene que ver con octubre, luego nos metemos al tema de la pandemia, que es una especie de diario, y finalmente volvemos a la calle, volvemos al tema más político, más de movilización, porque además lo uno te conduce a lo otro, no es jalado de los pelos, digamos. Me parece que en esta pandemia, si bien nos hemos aislado un montón, solitos en la casa, encerrados, pero también eso nos ha permitido una serie de cosas. Han salido temas, yo creo que no podemos salir iguales que como entramos a la pandemia, y esto incluye un tema muy político. No creo que ningún país, y peor este país que ha vivido estas cosas tan fuertes, tan intensas últimamente, pueda salir simplemente como, ya, se cerró el paréntesis y seguimos igual. Entonces, finalmente se convirtió en una especie de mezcla medio rara entre estas 2 temáticas, pero me parece que no son totalmente separadas, sino que tienen su lógica que las 2 cosas se unan en esta narración. Una vez más, a través de este cemento, este pegante que es la vida íntima familiar. Quisiera hacerte una última pregunta, pero bueno, no sé si quizás es demasiado abstracta. Yo no sé si de alguna manera, bueno, primero me remito al lugar donde se juntan los polos. Creo que es casi por el final donde tú dices que, por desgracia, tu generación siempre llegó tarde, como a los acontecimientos de la historia. Entonces, yo no sé si de alguna manera ese docu que le dedicas a tus hijos, este que estás haciendo ahora, que me dices que es para tu otra nena de 10 años, es de alguna manera para que ellos ya no lleguen tarde a los acontecimientos de la historia, o quizá, no sé, y te digo que es abstracta porque no sé si a la final siempre terminamos llegando tarde, ¿no? A mí no me gusta pensarle como una utilidad, como un mensaje a los documentales. O sea,
Detesto cuando te dicen, bueno, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir? No, yo no quiero transmitir ningún mensaje, yo quiero contar cosas que van pasando y contar ideas que se me dan vueltas de la cabeza, pero me parece... Entonces yo no es que quisiera que mi hija tal o mi hija cual o que mis hijos no sé qué, no, son libres y que piensen como les dé la gana y que vivan donde les dé la gana y que hagan lo que quieran hacer, no quiero imponerles una especie de destino ahí absurdo. Me parece que de todas maneras es absolutamente necesario, digamos, para todas las generaciones, ha sido necesario un poco aterrizar en el momento que vives, ¿no? Y a ratos sí me da la impresión de que esta generación, pero no quiero dar como moralejas, dar lecciones, ni mucho menos, pero sí me da la impresión de que esta generación, o sea, las redes son a la vez una cosa terrible que te aliena totalmente de la realidad que estás viviendo, pero también te permiten, si la sabes usar bien, y como vivimos prácticamente en las redes y peor ahora en el confinamiento, a través de esas redes, también te permiten conocer una cantidad de cosas, abrirte a un montón de realidades, de épocas, puedes viajar, pero sin salir de tu cuarto puedes viajar en el tiempo y viajar en el espacio y viajar en las ideas de manera muy inmediata, que antes hubiera tomado muchísimo más de esfuerzo. Entonces, no, tu pregunta no es muy abstracta, pero yo no sé cómo responderla de otra manera. No, eh, mi intención en todo caso no es como armar eh, un, un, un consejo, una orientación, un mensaje, ni mucho menos. Es más, yo creo que espero que así sea, no sé, creo que mis películas plantean muchas preguntas, pero dan pocas respuestas. No creo que se trata de plantear tu verdad, ¿no? A nadie. A ti mismo, o sea, de cuestionarla, de, de ponerla en crisis, de decir, a ver, ¿qué mismo? O sea, una vez más, un poco lo mismo que lo que conté al principio, no era necesariamente mi estilo preferido este. O sea, yo al principio te decía, no me gustaban estos documentales con una voz en off, hablando del yo, me caía mal, sinceramente. Aquí tampoco, aquí fue el consejo de un gran amigo colombiano que estaba muy cerca del proceso de edición, Diego García Moreno, que es documentalista también. Él me dijo, déjese de cosas, lo que usted tiene que hacer es, si ya tiene la manera de hacer y le sale tan bien, según él, ¿por qué busca otras vías? Y la propuesta inicial no tenía tanto que ver con el estilo, el lugar donde se gustan los pueblos, y finalmente estamos llegando en Postdata a un estilo bastante cercano a ese. Pero, digamos, no fue una vez más, no fue una decisión mía así de tajante de decir, esa es mi manera de hacer cine, sino que se fue dando un poco, se fue dando. Y los consejos de este gran amigo, colega documentalista, me sirvieron en ese sentido. Yo estaba viviendo donde él y trabajaba al frente en donde el editor. Y en las noches él me desbarataba lo que yo había hecho en el día. Y una noche me dijo, no, pero ¿por qué te resistes a hacer lo que te pide el material? El material te está pidiendo eso. Y tenía razón, creo. Veamos, ¿no? Capaz que es un fracaso total, pero me parece que sí se está llegando a un tono que sí le corresponde a lo que se está contando. Bueno, yo creo que más bien digamos que el cine, como todas las artes, es una manera de formularnos constantemente preguntas porque somos seres inacabados. Me parece que es tiempo de que pasemos a las preguntas. Hay una Ya, pregunta. claro. ¿Una pregunta? Sí, un comentario, saludos. Eh, Buenas noches, Juan Martín. Nos dicen, referente más al sonido documental, es una constante en tus documentales, es la supremacía de la voz como dispositivo entre otros sonidos. ¿Cómo ha sido este proceso de selección de sonidos directos, música y voz? ¿Crees que tu voz o la voz del realizador da más peso al cine documental autobiográfico? Es una pregunta bien difícil porque, o sea, no es difícil, pero digo, para mí es un poquito incómodo tal vez contestar eso porque
creo que a todos nos pasa lo mismo, no sé si a todos nos pasa lo mismo, pero yo detesto mi voz. Cuando tú te escuchas, te parece que tu voz es horrorosa, horrorosa. Ya me pasó con el lugar donde se juntan los polos, me pareció que era, digamos, inevitable, que era la opción lógica y al final ya, la puse. Pero no me gusta y cuando cuando vuelvo a ver la película, cuando me oigo, realmente no me gusta. Después no ha sido tan una constante, o sea, en este maldito país sí hay un poco, pero no mucho de la voz. Creo que en el fragmento que ustedes mostraron está bastante presente, pero no es el conjunto de la película. Y ahora sí surgió ese tema. En el proceso de montaje yo siempre digo algo que finalmente no cumplo mucho. Mi manera de trabajar es escribir un texto. Y la manera más simple, por razones operativas, es que grabo el texto, le doy al editor o a la editora y eso es la base para las secuencias que se van armando, pero no es que esa voz vaya a quedar ahí. Es más, siempre le digo al editor o a la editora, ahora estoy trabajando con un editor en Guayaquil, y le digo, esta es una voz referencial, yo no quiero que se quede ahí. Pero al final sí funciona, en algunas secuencias funciona bastante bien y al final se queda. Con respecto a lo otro, que es la introducción de otros sonidos, de otras cosas, en este documental en particular, estoy trabajando de manera mucho más, diría, artesanal. Es decir, estoy usando, prácticamente no he filmado nada para este documental. Y lo poco que he filmado, lo he filmado con mi pinche celular, sin ponerle ningún micrófono extra, ni nada por el estilo. Entonces, el material de base que tengo es, digamos así, técnicamente un poco pobre. Lo cual no me preocupa, pero digo, para describirles cómo estoy trabajando ahorita. Entonces, en la parte de sonido tampoco está resuelta. Y eso, sinceramente, yo creo que es mejor, porque te obliga a pensar de manera separada de la imagen. Cuando tienes un sonido demasiado perfecto que está con tus imágenes, no te preguntas mucho, es perfecto, es ideal, está muy bien hecho y lo pones. Pero cuando no tienes el sonido y dices, chuta, me acuerdo de un documental que yo hice antes del lugar donde se juntan los polos, un cortometraje que hice en 16 milímetros, Marineros. Lo hicimos sin nada, 3 amigotes. Lo hicimos con una cámara que nos prestaron, cámara Bolex de 16 milímetros, de esas de resorte. No tenía audio, no tenía sonido. Entonces, eso te obliga a pensar un montón. Grabamos sonidos aparte, pero eso te obliga en la narración a pensar el sonido con mucho más aporte a la narración que simplemente si tienes el sonido perfecto de tus imágenes, ¿no? Entonces, ahorita estoy justo, esa pregunta me cae exactamente como anillo al dedo ahorita, porque hoy día, por ejemplo, estaba pensando en el sonido y pensando específicamente en la música, ¿ya? Y yo creo que no quiero hacerme la víctima, ni mucho menos, pero estoy trabajando con poquísimos recursos. Ya prácticamente ya no tengo un centavo ahorita, básicamente, para hacer este documental. Pero no me parece un problema, al contrario, me parece una oportunidad. Entonces, al principio pensaba contratar un músico, un compositor, y darle algunas ideas que ya tenía además. Al final estoy encontrando músicas, encontrando cosas que ya existen, que súper bien le van, y ya tengo algunas autorizaciones de amigos músicos que me han dicho, usa, no hay problema, le he dicho, ve, me interesa este fragmento, me interesa este otro fragmento. O sea, tal vez no sea muy correcto lo que estoy diciendo actualmente, porque yo debería decir, no, pues la música necesaria para una película es esa música y no es ninguna otra, y el director tiene que tener toda una propuesta en cuanto a eso. No ha sido así, en este caso no ha sido así, y espero que no sea un problema del documental. Al final yo creo que no lo va a ser, pero he decidido, así como hice con las imágenes, que estoy reutilizando imágenes, material de muchas otras personas, igual con los sonidos, igual con la música. Entonces,
no sé si esta respuesta es un poco decepcionante para la persona que preguntó, pero no es como tú no tienes todos los recursos que podrías decir necesito esto, y si no es Ennio Morricone el que hace la música para mi película, no va a ser lo que yo quiero que sea. Ya no, eso no está al alcance de todo el mundo. Entonces hay que ser, digamos, recursivo, y yo creo que hay tantos de elementos, tanta obra maravillosa. O sea, yo para qué iba a filmar en octubre en la calle, además que estaba en Guayaquil, pero supongamos, ¿para qué iba a filmar, a salir a filmar en la calle si hubiese tenido ya la idea de hacer este documental? Si hay tanta gente que estaba al mismo tiempo aquí, allá, en el ágora, en el arbolito, en el centro, y que además tienen imágenes súper eh, pertinentes porque estaban ahí, porque filmaron, porque es espontáneo, porque es una necesidad de esa gente de filmar. Lo mismo con la música, lo mismo con los sonidos. Me parece que en este caso es un ensayo así de ese tipo collage. Lo que estoy haciendo actualmente es una reutilización de muchísimos materiales que no son míos, y he tenido mucha suerte porque mucha gente ha sido muy generosa. Casi nadie me ha dicho que no. Nadie me ha dicho que no. He pedido extractos de programas de radio, he pedido música, he pedido imágenes, fotografías, videos, filmación. Nadie me ha dicho que no hasta ahora. Entonces, yo creo que es otra manera de... Te podrán decir, entonces, en realidad no estás narrando desde tu punto de vista porque estás usando un montón de cosas. No, yo creo que es en el montaje, en el caso del documental es en el montaje donde se construye la narración, los sentidos de la película. Tenemos también aquí Juan Guillermo Ramírez, le envía saludos. Ay, Juan Guillermo Ramírez. Wilson Boris Gran Ortega, amigo colombiano. Wilson Boris También. Ortega le comenta: acertado comentario, Juan Martín, el documental siempre tendrá una apuesta por mínima que ésta sea. Daniel Díaz, el documental siempre será una ficción, ya sea por el montaje o por la construcción al momento de decidir qué y qué no registrar. Juanfra dice: un abrazo, Juanma. Sonia Arias. Gracias. Sonia Arias le dice: interesante saber que en la filmografía nacional existe una etapa de documentales como los de Juan Martín y de Alex Cuesta a comienzos del milenio. Definitivamente el cine ecuatoriano tiene su sello de intermitencia. Liz Torres le dice: buenas noches, Juan Martín, soy Liz. El documental autobiográfico utiliza la imagen y la voz como dispositivos en el accionar de un pasado. ¿Cómo trabajar y cómo crees que ayuda la polifonía? Bueno, creo que ya contestó a la pregunta sobre el sonido y sobre la voz en off. Y Amir Sarmiento Sí, dice, hermano. pero bueno, me parece que también le dice la pregunta que hace la diferencia entre un documental aburrido, puramente informativo, y un documental emocionante que genera interés, pero me parece que hemos contestado ya también a la pregunta. Y Elena Herrera Arqueros dice: saludos, Juan Martín, te abraza el Guaguacine. Gracias. Sí, la mayoría de gente son amigos, son gente cercana al cine, digamos, gestores. Qué chévere que estén conectados a este conversatorio. O sea, yo mencioné el tema de la película de Alex Cuesta porque se me vino en ese momento a la mente porque estábamos hablando de este maldito país. Pero yo creo que el cine ecuatoriano ahorita somos un poquito injustos con el cine ecuatoriano, me parece a mí. Cuando lo vemos de manera un poquito sesgada, un poquito simplista, solo vemos la puntita del iceberg, ¿no? Vemos lo que más suena, lo que más aparece, y entonces le reclamamos enseguida porque se nos hacen parecidas 2 o 3 películas, decimos, ya, es que todas las películas ecuatorianas se parecen, todas son aburridas, todas son no sé cómo. Me parece que es bien injusto, no por defender lo que yo estoy haciendo, pero creo que desde hace 20 años acá, el cine ecuatoriano ha una identidad gigantesca y una muy buena calidad también. Obviamente hay cosas malas, como en todas las cinematografías del mundo. Obviamente hay cosas aburridas y hay cosas que a uno no le gustan, a otros sí le gustan. Es normal que así sea y ojalá siga siendo así.
o sea, lo peor que le podría pasar a nuestra cinematografía es que empiecen a aparecerse todas las propuestas, empiecen a formatearse un poco. Por eso a mí me da un poquito de miedo hablar. Se habla demasiado del tema de la industrialización, de la industria cinematográfica, que está muy bien, para algunas formas de producción es importantísimo eso. Y obviamente es bueno para el sector y para la gente que trabaja en esto, todo bien. Pero si eso significa perder esa diversidad, perder esas apuestas que a veces son muy radicales, muy audaces y que a mí me parecen necesarias, hay gente que le parecerá horroroso. Es una película en donde, no sé, como la de Alex Cuesta, amigos que me han dicho, pero le falta todo, no hay nada, no hay diálogo, no hay voz, no se entiende nada. Entonces hay gente que obviamente no. Hay otra gente que dice, ay, qué cosa tan aburrida, qué sé yo, las películas de Sebastián Cordero, porque son muy como convencionales, narrativas, etc. Pero uno puede reconocer algo que está bien hecho, sea en el estilo que sea. Tú puedes decir, está muy bien contado Pescador y está muy bien contado Territorio. Son muy distintas, pero yo no, a veces, digamos, imponemos nuestros gustos. Pensamos que solo lo que nos gusta tiene derecho de existir o es legítimo que se desarrolle. Y yo creo que lo que más nos conviene a nosotros como país, como sociedad, y para dejar además una huella, porque finalmente el cine es una huella que queda, ¿no? Lo que más nos interesa es que haya esa diversidad, que se mantenga. Si es que uno se pone a ver el Ecuador de los años 80 a través de su cinematografía, por ejemplo, tú tienes cosas tan distintas como Dos para el Camino y los documentales de Pocho Álvarez o de Raúl Califé. Y ambas cosas son maravillosas y son complementarias y son necesarias. Entonces, no creo que hay que escoger o lo uno o lo otro, me parece a mí. Pero, ¿sabes qué? Me he ido por las ramas. Cada pregunta tuya me he ido por las ramas. Disculpen No se preocupe, la estamos aquí para dispersión. conversar. Yo más bien quiero agradecerle a usted por haber estado aquí con nosotros y le deseo mucha suerte con su nuevo proyecto. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos los que hacen Catarsis, que es un espacio bien necesario, bien interesante. Y gracias a todos quienes nos acompañaron en este conversatorio, ¿no? Exactamente, muchas gracias a todas las personas que nos han escrito, que han hecho sus comentarios, sus preguntas y que sobre todo nos han visto, nos han escuchado. Simplemente recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como Catarsis Cine Club, tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter. Y por favor que no se olviden, que tengan presente que ya quedan muy pocos cupos del taller sobre documental autobiográfico que estamos realizando, que es un taller en donde vamos a terminar las personas que se inscriban realizando un documental, un cortometraje documental con bajos recursos. Y vamos a pensar sobre todo desde el yo, desde las experiencias personales como relatos universales. Una vez más, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Hasta luego, Juan Martín. Que estés bien. Gracias. Gracias, Cristian.